Esto es Gente RD, viva expresión de dominicanidad. Saludos amigos de Gente RD, gracias por el placer de su sintonía. David Ruiz y Rosa Escoto estamos por aquí como cada viernes en Gente RD. ¿Cómo te sientes, Rosa? Buenas tardes, bien, David, bien, ¿y tú? Estamos bien, no nos podemos quejar. ¿Cómo fue su Semana Santa? Muy buena, tranquila, en paz, en armonía, integración familiar, como debe ser, porque la Semana Santa finalmente eso es, o debe ser paz, integración, reflexión sobre todo, aunque siempre hacemos lo contrario. Sí. Pero para mí, para mi familia fue eso, reflexión, tranquilidad, todo tranquilo, todo en paz. Igualmente, yo dormí mucho y escribí mucho. Mira, la Semana Santa pensábamos que por el asunto del duelo nacional, por la tragedia del Jet Set, iba a ser un poquito más tranquila. Y aunque estuvo más tranquila que lo común, tuvo su movimiento, hubo un gran movimiento de ciudadanos a los diferentes pueblos, a los diferentes balnearios, la playa, las restricciones de las autoridades fueron clave para evitar un saldo mayor, pero como quiera tuvimos 32 personas fallecidas. Exacto, que hubo baño, que hubo esto, que hubo aquello, bien. Pero hubo tragedias también. O sea, sí, vemos que hubo 32 muertos. 32 muertos. Esos 32 muertos, el 90% fueron por accidentes de tránsito. Una pandemia, David, sí. Lamentablemente, los accidentes de tránsito en nuestro país. Y como tú decías, se pensaba que la gente iba a estar un poco más recogida, un poco más empática de duelo, por el duelo nacional que todavía tenemos por la tragedia de Jet Set, un duelo colectivo. Sí, la mayoría de los dominicanos guardamos ese duelo porque no vamos a decir que no. Pero esas personas que hoy están muertas por accidente de tránsito es porque en la Semana Santa andaban en la calle. Quizás muchos tuvieron accidentes realmente, pero quizás otros fue por imprudencia. Sí, bueno, el dato de que de ese 90% de muerte por accidente, tenemos que el 80% está involucrado en motocicletas. Imagínate tú, y es como yo digo, los accidentes de tránsito o las tragedias relacionadas al tránsito, no se dan solas, los vehículos no se manejan solos, no andan solos. Esas tragedias, esos eventos ocurridos en el tránsito, ya sea de manera accidental, o sea por negligencia o por imprudencia, vamos a decir, somos nosotros las personas. Mira, somos las personas los que andamos al volante, no, los vehículos no se manejan solos. Mira, el ser humano funciona con tiene un instinto animal. Siempre su primera reacción es animal. Mucha gente cree que la primera reacción es humana, no siempre es humana. Primero es animal, es de arranque, de celo, de envidia, de codicia, de querer alcanzar cosas. Y eso lo hace de una forma que muchas veces parece a la forma que actúan los animales. Sí, muchas veces nos convertimos en seres irracionales. Así es. Ahí, José Luis Perales, yo quisiera ser civilizado como los animales. Entonces, nuestro país, muchas veces, las autoridades hacen un esfuerzo. Es verdad que hacen un esfuerzo. Es verdad que se ponen a servicio, en esta ocasión, más de 5,000 hombres de diferentes dependencias militares y de auxilio, voluntarios, gente que deja su casa, deja esa tranquilidad de la que tú hablabas, de esa paz, para irse a bregar con estos seres humanos que salen a la calle. Pero fíjate, que ocurre en todo.
Si nosotros, los seres humanos, las personas, los ciudadanos, no ponemos de nuestra parte, no cambiamos nuestra conducta, no vale la pena el esfuerzo de ninguna autoridad, de ningún organismo. Porque eso es un cambio de conducta, de actitud, es de desconstruir esa forma arbitraria, violenta que tenemos en el tránsito, que parece que anduviésemos en una selva y no en las calles. Mira, Si no cambiamos nosotros esa actitud, si no tratamos de deconstruir esa manera, no vale la pena lo que las autoridades puedan hacer, porque ese cambio debe surgir desde nosotros. Somos nosotros mismos los que andamos al volante, los responsables de lo que nos ocurre en la calle. Muy bien que puede haber un hoyo, que puede haber una calle mala, eso pueden ser elementos o factores, pero las imprudencias en el tránsito dependen únicamente del que anda al volante. así es. Mira, hay siempre una nota discordante. Las estrategias, desde el punto de vista de situaciones como la Semana Santa, se trata de los organismos que tienen que ver con rescate, con auxilio. Es igual que cuando hay una tormenta. Los cuerpos castrenses se ponen a disposición del COE, de la Defensa Civil, que son los que conocen cómo se maneja eso y que tienen todo el levantamiento y que saben cuáles son los puntos neurálgicos y cuáles son las acciones que en el tiempo han funcionado. Ahora bien, cuando tú tienes a un Ministerio del Interior y Policía tratando de buscar una connotación que no le toca y se concentra, igual que en Navidad, en incautar bocinas, entonces tú te chocas con una realidad, y es que no es el impedir los teteos en Semana Santa. Ese no era el asunto, no era impedir los teteos, que son molestosos, que la gente a veces se desborda, pero fíjate. Tú dices, perdón David, ¿tú quieres decir que se descuida el rol misional para atender a otras cosas? Claro, porque o sea, fíjate, para entenderte mejor. Fíjate donde la gente no estaba haciendo en la calle, no estaba haciendo fiesta, pero si usted estaba dentro de su casa y tenía un radio encendido, vimos videos y vimos situaciones que se dieron, que es lamentable que la policía la hayan dedicado, en vez de ir a atender los balnearios, de organizar esas áreas neurálgicas, que se fueran todavía en este tiempo a atender gente que estaba en su barrio, que se quedó en su casa. Inclusive vimos penetraciones dentro de hogares. Hay un caso ahí de un señor que le quitaron una pistola, que él tenía su permiso y fueron a su casa y dentro de su casa le quitaron la pistola. Él se le llevan la bocina. Entonces, vamos a decir que es válido porque gracias a Dios no hubo muertos por riña. O sea, no lo cuentan en la estadística, al menos no lo cuentan en la estadística, los muertos por riña. Yo estoy de acuerdo con el orden. Sí. Pero siempre y cuando se agoten los debidos procesos. Ahora, mira, yo no participo en campaña, no me monto en ola de ataque a personas, pero sí me indigno como todo ser humano. Entonces, la respuesta que le da la ministra a eso, sí es algo que me llamó la atención. El lenguaje verbal, escrito, oral, es fundamental en la comunicación de los seres humanos. Dependiendo como tú digas una cosa, yo voy a reaccionar. ¿No te gustó el ruede? Rueden. Porque eso tiene una connotación, una etimología. Pero David ella se estaba refiriendo a la Muy bien, gente, que es muy el bien, lenguaje que utilizan. muy bien. A la Ella gente, se a la población. ella refería Eso es lo que la población consume ahora. a ese los lenguaje. chantajistas, ella se refería a los chantajistas, a los creadores de caos, pero yo entendí a lo los que ese apoyadores lenguaje. de los mal hechos. Ahí vamos bien. Ese lenguaje era para ellos. Pero cuando tú dices rueden, ¿qué significa rueden? Rueden es la tercera persona del plural de un movimiento circular.
Esté muy bien. Pero lo que pasa es que ese rueden, tú le tienes que poner 2 comillas, porque en los barrios eso tiene otra connotación. Y ella se fue al barrio. Ella le habló al barrio. Rueden significa quítateme de ahí. Y viene siempre acompañado de una mala palabra. Oh. Rueden, quítateme de ahí. Eso es lo que significa Por eso te digo que en el lenguaje urbano. Que al público al que ella se refirió con la palabra, ese público interpretó esa palabra porque la conoce. No, la conoce. Por eso la indignación nacional con esa palabra y por eso todavía ni siquiera fue el lunes a la reunión de la policía que va todos los lunes y habla. No fue porque no estaba en el país, ella estaba haciendo su Semana Santa en otra parte. Pero ese rueden dejó mucho que desear, porque estamos hablando de una funcionaria que cobra de los impuestos de cada ciudadano y que en vez de darle un boche tan diplomático, en este caso no fue tan diplomático, porque ese rueden tiene una connotación también violenta. Entonces, en vez de darle un boche al ciudadano, lo que tiene es simple y llanamente que seguir con su trabajo. Si ella no hubiese puesto ese rueden en ese tweet, ese boche elegante, o mucha gente me lo ha tildado de prepotente. No, porque el boche decía, antes de la palabrita final, sí, que ella no estaba como dispuesta a apoyar a los chantajistas. El desorden. Hasta ahí estuvo bien. Todo bien. Lo que le puso la Cherry fue el rueden. El rueden, entonces, tú sabes, tú supiste. Pero yo entiendo que ella lo que quiso fue como conectar con el barrio y quizás no pensó que iba a ser interpretado sí, pero de esa conectó manera. con una palabra que quíteseme de ahí. Eso es lo que significa rueden. Mira, ruede de ahí. Y ahí va una mala palabra siempre. En los barrios, claro, no puede haber otra. Okay. Porque entonces, ¿que rueden qué? ¿Que salgamos a andar en los vehículos? ¿Qué pasa? Okay. Yo soy un poco ingenua a veces. Bueno, vámonos a la pausa para que usted siga de ingenuo ahí. Gracias a la ley 0686, hace 39 años iniciamos un sueño, un compromiso con quienes construyen el futuro de nuestro país. En el Fondo de Pensiones de los Trabajadores de la Construcción, celebramos juntos el esfuerzo y la dedicación a través de pensiones dignas. Gracias por ser parte de esta historia. Sigamos construyendo juntos. En Fopecons somos más que pensión. Del Papa Francisco ya se encuentra en la Basílica Papal de San Pedro en el Vaticano para ser velado, tras ser trasladado este miércoles desde la capilla de su residencia de Santa Marta. Pasadas las 9 de la mañana, los cardenales salían de la capilla y seguidamente se iniciaba el traslado del féretro del obispo de Roma. Con el sonido de las campanas doblando y entonando diferentes salmos, ha comenzado la procesión con los restos mortales del pontífice. Desde el Arco de las Campanas ha salido a la Plaza de San Pedro, a hombros, descubierto y acompañado por miembros de la Guardia Vaticana, para después entrar en la Basílica por la puerta central. Durante el recorrido por la Plaza de San Pedro se han podido escuchar aplausos que salían de entre los 20.000 fieles congregados para despedir al Papa, según las cifras facilitadas por Vatican News. En torno a las 9:20 han comenzado a entrar en la Basílica los primeros miembros de la procesión de cardenales y obispos, y pasadas las 9:30 lo hacían los restos mortales del Santo Padre, que podrán ser visitados por los fieles durante los próximos 3 días. El sencillo féretro de madera de Francisco se ha ubicado a nivel casi del suelo, sobre una pequeña plataforma, en el altar de la confesión, y ha sido bendecido con agua bendita. Posteriormente, el cardenal Camarlengo presidirá la liturgia de la palabra, al final de la cual comenzarán las visitas al cuerpo del pontífice, que será velado hasta la misa funeral del próximo sábado 26 de abril a las 10 de la mañana y será presidida por el cardenal Giovanni Battista Re. Bueno, David, y murió el Papa el lunes, creo. Así que murió, están el entierro se está realizando y creo que también se preparan para el cónclave. Sí, se trata de Mario Bergoglio, conocido como el Papa Francisco. Es el primer Papa latinoamericano, Sí. es de origen argentino y
es una gran pérdida para Latinoamérica, que pierde a su primer gran representante en la Iglesia Católica, pero también es un hombre que hizo grandes cambios y que hizo grandes cosas desde su papado. Entre ellos, que para mí el más significativo, fue pedir perdón. La palabra perdón la puso de moda en el Vaticano, y entre ellos fue a los indígenas canadienses que sufrieron la separación de su familia, el genocidio por parte de la Iglesia Católica, todo en busca de que ellos se convirtieran a una religión que no conocían. Pero el Papa Francisco fue el único, pese a que muchos lo sabían, lo pensaban, querían hacerlo. Papa fue quien se desafió los cánones del Vaticano y decidió pedir de manera oficial perdón por ese genocidio. Sí, sí, definitivamente que eso marcó a la Iglesia Católica, al Vaticano. Y ahora cuando se realice el cónclave, ¿qué pasará? Bueno, ¿Quién tú crees que podría...? en estos días está el proceso de lo que es las exequias fúnebres. Y tengo entendido, David, disculpa, que no hay un representante de aquí de República Dominicana. No, porque el que tiene el aval era Monseñor Rodríguez. Rodríguez. Sí, pero él tiene 88 años y aparte de eso tiene una enfermedad muy avanzada que no le permite viajar al Vaticano. Entonces no va a haber un representante de República Dominicana. De República Dominicana no habrá. No es sorpresa porque las reglas están muy bien establecidas y se sabía mucho antes de su muerte que si se ocurría en esas circunstancias, sin nombrar un nuevo cardenal, no habría representante de la República Dominicana. Pero sí hay buenas proyecciones. Se habla del primer Papa Negro o se habla de alguien muy joven o otros que son de la línea más conservadora. Lo que hay que ver hacia dónde va a caminar la iglesia, porque el Papa rompió con mucho paradigma. El Papa Francisco rompió con mucho paradigma. Sí. Eso de hacer un acercamiento a las personas que tienen una desviación sexual o un pensamiento diferente en términos de gustos sexuales. De ideología sexual. Así es. Y muchas otras cosas que fueron clave, que fueron alejadas de la iglesia. Denunciar muchas cosas dentro de la misma iglesia. Sí. Hay que ver por dónde vienen, si quieren retomar aquellos que dejaban pasar por alto todo, las violaciones, los robos que se hacen en la iglesia católica, dejarlo pasar por alto y mirar para otro lado, o viene un papa con un corazón tan humano como el de Francisco. Yo pienso que no. Pienso que el que venga ahora quizá va a seguir la misma línea de Francisco. Y quizás venga un poco más acorde a los nuevos tiempos y no deje pasar ese tipo de cosas que se han visto generacionalmente y mirar para otro lado, como tú dices. Yo pienso que no, pienso que quizás va a haber una apertura a una nueva iglesia. Bueno, esperamos que sea así. Mira, ayer fue la marcha, la anunciada marcha del 24 de abril. ¿La marcha fue hoy? ¿Se efectuó hoy? Se efectuó ayer jueves. Oh, fue ayer. Sí. Esa marcha al principio se convocó para exigirle una mayor acción del gobierno, exigir una mayor acción del gobierno con el asunto migratorio, el asunto haitiano. Pero ¿qué sucede? Como vinieron las medidas que tanto se habían pedido, comenzaron el lunes 21 comenzó
el apresamiento o los aprestos para la marcha de los o el protocolo. Para la marcha en la altar de la patria. Sí, pero espérate. No, porque primeramente fue por pidiendo acción del gobierno. Okay. Cuando el gobierno accionó, que precisamente las 10 medidas que el presidente anunció, sí. Luego vino el día 21, el lunes, inició el protocolo en los hospitales de atención a parturientas haitianas y a personas que fueran... El protocolo migratorio. Sí. Sí. Entonces, al comenzar ese proceso, comienzan los apresamientos, también se habla de apresamientos fuera de las maternidades, claro, después de recibir la atención médica. La atención médica, el derecho a la salud, claro. Sí, pero esto ha traído un pronunciamiento de Amnistía Internacional y un grupo que se llama Reconocido, que quieren ir ese movimiento quiere ir a marchar hacia el Panteón Nacional o hacia la Puerta del Conde. ¿Quiénes componen ese grupo? Bueno, ese grupo se compone, eso viene de participación ciudadana y unos grupos que formaron la USAID para defender los derechos de inmigrantes, sobre todo en los batalles donde funcionaban los ingenios azucareros. Entonces son dominicanos de origen haitiano que nacieron en esos batalles. Dominicanos pro haitianos, vamos a decir. No, de origen haitiano, porque esos son haitianos, son personas que sus padres vinieron aquí, hicieron familia y ya llevan hasta 2 y 3 generaciones. Por eso por ahí dijo alguien, el doctor Julio Jacín, un saludo para él y mucha salud, que las elecciones del 2032 aquí la van a decidir grupos haitianos, que ya tienen varias generaciones, ya con sus papeles, con sus documentos, ya tienen derechos adquiridos y que van a las urnas a buscar el poder por la vía legal y democrática. Si no se toma si no se implementa una política migratoria con carácter y con templanza, vamos para allá. Y que no se caiga. Que no se caiga, sobre todo. Pero te diré algo, mira, David. En cuanto a Amnistía Internacional, siempre están con el can encima de nosotros. Acabo de ver ahora el presidente de la República que dice que vayan a trabajar a Haití. Sí, amnistía, vayan a resolver el problema Haití. Estoy de acuerdo con el presidente. ¿Quieren ayudar a Haití? Ayuden a Haití. Vayan a ese territorio. Vayan al sector, vayan al terreno. Si ustedes, Amnistía Internacional, quieren ayudar, vayan al terreno. Vayan a la zona cero, como dicen. Vayan al terreno, vayan a Haití, ayuden a Haití. Es simple. No quieren utilizarnos a nosotros como herramienta para ustedes ayudar, ayuden ustedes. Porque no hay nadie más que haya ayudado a Haití que no sea República Dominicana, señores. Ningún organismo internacional ha hecho por Haití lo que hemos hecho nosotros. Entonces, siguen con eso. Y además, te voy a decir una cosa. A los haitianos en República Dominicana se les han respetado todos sus derechos fundamentales. Y te los detallo. Se le ha respetado el derecho a la salud. Se le ha respetado porque las haitianas dan a luz aquí en los hospitales. Y se le cubren todos los gastos, a excepción de ahora que la medida migratoria ha variado. Ha variado porque nos ha hecho bastante daño y un impacto económico muy fuerte el hecho de estar atendiendo a tantas parturientas en los hospitales, incluso quitando los espacios a las dominicanas. Entonces se le ha respetado el derecho a la salud. Se le ha respetado el derecho al empleo más que cualquier otro, porque trabajan mucho aquí. Y todo el mundo lo sabe. El derecho a la vivienda. Porque aquí los haitianos compran vivienda, alquilan viviendas. El derecho al libre tránsito. Porque conchan, taxean, andan en la calle libremente, van a los supermercados.
Te estoy hablando de derechos fundamentales del ser humano. Esos derechos que Amnistía Internacional y organismos internacionales quieren venir a decir que estamos violándolo, no es así. Porque se les han respetado siempre, pero además ellos los han ejercido. Porque ellos ejercen sus derechos aquí en nuestro país. Todo el derecho a la educación. No se les respeta el derecho a la educación a los niños haitianos. Sí. Pero vayan a las escuelas a ver cuántos niños haitianos tenemos estudiando, señores. O sea, yo quiero que Amnistía Internacional diga cuál derecho fundamental se le viola a los haitianos en República Dominicana. ¿Qué derecho fundamental se le viola a ellos aquí? Si se les respetan todos sus derechos fundamentales y ellos los ejercen. Entonces, vamos a dejarnos de esa presión que quieren ejercer de venir a mandar aquí a nuestro país y a querer poner regla en un país soberano, independiente, y que dejen que seamos nosotros que tomemos nuestras propias medidas migratorias, como gobierno, como país. No porque vengan a meternos esa presión que quieren meter. Y otra cosa, esa marcha que están convocando, ¿por qué para el altar de la patria, David? ¿Por qué para el altar de la patria? Explícame eso. Bueno, precisamente la antigua orden dominicana en la marcha de hoy, uno de los principales reclamos que hace es que el gobierno impida esa marcha y inclusive amenazan con estar ahí presente y de darse esa marcha habrá enfrentamientos. Habrá enfrentamientos porque ellos no van a dejar que se mancille ese lugar que para muchos dominicanos es sagrado. Yo creo que el Estado tiene que buscar un consenso en esto, tiene que buscar la forma, no dejarlo llegar a ese punto, que hagan su marcha porque al final son dominicanos de origen haitiano, pero son dominicanos. Ya nosotros hemos cometido el error de permitirle hacer familia, asentarse en lugares que empresas dominicanas lo han ubicado. Bueno, pues nosotros tenemos que darle un trato como dominicanos, pero el gobierno tiene que buscar control y buscar que eso no se le salga de las manos. Mira, aquí hace tiempo se anda buscando un muerto. ¿Oye? Tienen derecho a la protesta, a la marcha, sí, hay derecho a protestar, pero en el altar de la patria, en un espacio sagrado, en un espacio donde reposan nuestros héroes patrios, quienes dieron su vida a sangre y fuego para que hoy nosotros seamos un país libre e independiente de toda potencia extranjera. Entonces, no, señor, ir al altar de la patria a marchar en estos momentos sería profanar nuestro altar de la patria, nuestros héroes patrios. Pero además es una afrenta y es una franca provocación. Pueden marchar donde ellos quieran, a cualquier otro lugar, a cualquier otro espacio. Pero no vengan a marchar al altar de la patria. No debe ser al altar de la patria. El gobierno no debe permitir eso. Farideh Raful no debe permitir eso tampoco. Sí permitirle porque tienen derecho a la marcha, a la protesta pacífica, pero no en el altar de la patria, porque el gobierno y nosotros como dominicanos tenemos el derecho de proteger ese patrimonio de nuestros héroes patrios que reposan ahí, y que esa es la simbología que nos queda a nosotros como dominicanos y que debemos respetarla y exigir que se respete. Mira, precisamente esta semana el canciller de la República Dominicana, Roberto Álvarez, en una reunión ante la ONU, se expresó indicándole primero que van en más de 13 ocasiones en la que se sienta ahí, una gran cantidad de ocasiones en la que se sienta ahí a decir lo mismo, reclamándole a la ONU que tome acciones contra las pandillas haitianas, que se haga un plan de seguridad para que retorne la paz en ese país y para que evite que la República Dominicana tenga que accionar ante el posible paso de esas bandas a territorio dominicano. Ahí ellos no entran, ahí no accionan, ahí no ayudan, ahí no hacen nada. Entonces, ese reclamo legítimo de la República Dominicana a través de su representación internacional más alta
debe ser atendido rápido, pero además de eso, se debe trabajar en un proceso de mejorar la calidad de vida de los haitianos, entre ellos los niños. Estuve viendo un reportaje esta semana de la BBC de Londres, donde ellos penetraron, inclusive entrevistaron a varios pandilleros, y la situación que se vive ahí, que están viviendo los niños, que están viviendo, oye, la desnutrición que hay en Haití ya inclusive está documentada por la organización de la FAO. Es grave la falta de nutrición que tienen los niños allá. Entonces, estamos creando una hambruna, un país con una hambruna que de por sí era un país que venía sufriendo de una inanición endémica por el origen africano de ellos. Y se le suma esta situación. Si esta situación se extiende por muchos años, repercutirá aquí. Tendremos unos vecinos que se van a comer uno con otro y va a ser imposible que la desgracia no llegue. Entonces, es así es, y hay que apoyar las medidas del presidente. La crisis más grande y donde tienen que unirse todo el que tenga voluntad y sienta dominicano es con el tema migratorio, tema haitiano. El presidente Abinader y tiene que buscar mejores formas de hacerlo, pero lo hizo. Ha pedido a la oposición, a los partidos de oposición, llámese Fuerza del Pueblo y PLD, unirse a esta causa. El PLD ha respondido y la Fuerza del Pueblo en el sentido de que ese llamado no debe ser informal, no debe ser por redes sociales, ni debe ser parte de un tuit, ni falta de un programa que se le presente a ellos. Y ahí tienen razón. No ha habido reuniones. No, lo que pasa es que al presidente le gusta mucho decir las cosas para que trasciendan en los medios de comunicación, pero lo que cuentan son los papeles, los memorándum. Usted me envía a mí una carta, usted se reúne conmigo, lejos de las cámaras, y acordamos. Ahora, David, yo te diré algo también. Esto es un tema de interés nacional y de seguridad nacional y que nos compete a todos sin importar color de partidos. Sí, pero el gobierno tiene que ser... Él hace el llamado. Sí, el gobierno tiene que ser más formal en la forma en que hace ese llamado, porque ¿está el PLD o la Fuerza del Pueblo del lado de los haitianos? No creo. No apoyan los pronunciamientos del canciller y las iniciativas tomadas por el gobierno. Creo que sí. Ahora bien, es un partido de oposición. Sí, no te puedes ir a abrazar cada vez que tú, ni aplaudir cada vez que tú hagas una. Perfectamente te entiendo, es entendible lo que dices, pero lo que te iba a decir era que llamarlo ya, o decirlo o no decirle, o sea, igual deben sumarse y deben defender también, o sea, el protocolo de que tú dices muy bien de la reunión y eso, pero deben sumarse igual y acercarse. Si el presidente no te llama, pues me acerco yo y digo, bueno, vamos, aquí te vamos a apoyar, vamos a unirnos, porque es un tema de seguridad nacional que nos compete a todos. Y hoy está aquí el PRM gobernando. Pero mañana puede ser otro partido de los que están en oposición y va a enfrentarse al mismo problema y quizás peor. Entonces esto es un asunto de unirnos como dominicanos, sin importar banderías políticas. Bueno, ojalá que no haya otro baño de sangre en un abril sangriento, otro abril sangriento en la República Dominicana. Ojalá que eso se evite. Ojalá. Vamos a la pausa. Al jefe de migración que haga su trabajo, que si ellos hacen las cosas como tienen que hacerlas, el pueblo dominicano formará filas como un ejército para defender su país ante los organismos internacionales contra quien tengamos que defenderlo hasta la muerte. Señores, estos días, este trabajo intenso
desde el despertar del pueblo dominicano, durmiendo cada día 3 horas, para que las condiciones de la unidad dominicana se den, de que nosotros no nacimos miembros de ningún partido político, pero sí nacimos miembros de una familia, de la familia dominicana, que este pueblo no se puede someter ni a los políticos, ni a los organismos internacionales. Este país es de nosotros y lo vamos a defender en las calles, en los callejones, en Triusa como decimos, y en cada rincón de la patria. Nosotros vamos a estar vigilantes para que se cumplan las medidas que el presidente ha propuesto. Al mismo tiempo, tenemos la última movilización antes de recorrer el país para organizarla a todo el que se ha unido, que es el 27, domingo 27, al Parque Independencia, donde la organización reconocido de Ana Belique, una organización haitiana, pretende hacer una movilización al altar de la patria. Y allí nos vamos a encontrar todos los dominicanos dispuestos a entregar la vida por nuestro país. Y hoy estaremos pidiéndole al presidente que no permita esa marcha haitiana al corazón de la dominicanidad, al altar de la patria, porque si no habrá una desgracia. Este país hay que respetarlo, el altar de la patria hay que respetarlo, porque ahí fue que comenzó la dominicanidad. Gracias a la ley 0686, hace 39 años iniciamos un sueño, un compromiso con quienes construyen el futuro de nuestro país. En el Fondo de Pensiones de los Trabajadores de la Construcción, celebramos juntos el esfuerzo y la dedicación a través de pensiones dignas. Gracias por ser parte de esta historia. Sigamos construyendo juntos. En Copecons somos más que pensión. Bueno, Las Vegas tiene una diferencia de horas con República Dominicana aproximadamente de 3 horas. En el momento en que esto ocurrió, yo recibí una llamada de mi hermana a las 10:30 de la noche, hora Vegas, que era la 1:30 de aquí, y me llamó debajo de los escombros. Y me dijo, Antonio, ha pasado algo increíble, escuchamos una explosión y todo el techo se ha desplomado y estamos todos debajo aquí de escombros. Para que me informaran qué había pasado, ya estaba muy avanzado todo, me dieron información de todo lo que había pasado y me recomendaron que por un tema de seguridad no fuera, porque ya estaban los ánimos caldeados. ¿Qué es lo que pasaba con el techo propiamente dicho? En Jet Set, desde que lo fundamos en ese local, hace 30 años, nosotros teníamos el techo en plafón de yeso y siempre se nos caían los plafones de yeso. Es decir, tenían un plafón que cubría el techo. Exactamente. Por eso, el polvillo blanco del yeso. ¿Y por qué se caía el plafón? Diferentes razones. Una de las más normales era el tema de agua. Filtración de agua. No solo filtración, mayormente agua de los aires. Bueno, señores, vamos a agradecer a Latino TV y a toda esa plataforma de Bonche Latino que nos lleva a través de su señal a todos los Estados Unidos, Latinoamérica, y ahora estamos en cable virtual, o sea que hay muchas más razones para usted ver Gente RD, así que no se lo pierda. Y un saludo a todos nuestros televidentes por allá, por los Yurares. Así, vamos a estar pronto por allá. Claro que vamos sí. a ver si estamos en la gran parada. Vamos a estar allá en la gran parada. Estamos planificando. Espérennos por allá nuestros Vamos para la gran parada, vamos en vivo desde allí y también desde el estudio Latino TV, que es un estudio modernísimo en el que vamos ahí. Así es. Así que, Amado y Karina, prepárense, que este equipo va para allá. Rosa, ¿viste la entrevista de Antonio para allá? Sí, David, la vi. ¿Y qué te pareció? Bueno,
¿Qué te digo, David? Mira, todavía no logro ver, eso es algo, una opinión mía personal, yo todavía no logro ver la conexión, la empatía del señor Espaillat con las víctimas del Jet Set, con los que quedaron, porque con los muertos ya no será. No se puede. Pero durante toda esa entrevista pude ver, lo primero fue que esa narrativa, que no sé si fue una narrativa recomendada de la barra de defensa de él, donde inmediatamente quiere como evadir responsabilidad, tal cual se tratase de un niño confundido. No me dijeron que eso estaba mal, no me supervisaron y yo no sabía que estaba mal. O sea, si el gobierno a ti no te dice que algo está mal, no está mal, porque tú no eres un adulto, 30 años con unas filtraciones donde no hubo supervisiones, donde no hubo supervisión alguna. Dice también que hubo 2 remodelaciones. Incluso no hubo ninguna remodelación luego del incendio en el 2023. Pero además se incrimina muchísimo, y se incrimina, no vamos a decir ante la justicia, porque lo que él diga ahí no lo pueden usar legalmente en su contra, porque él no estaba en un estrado, en una audiencia, en un juicio, pero ante la opinión pública, que la opinión pública ahora mismo, la población, la sociedad, han sido sus vamos a decir, Mira, se me va el término, han sido sus verdugos. Han sido sus verdugos porque de alguna forma se lo ha ganado. ¿Por qué se lo ha ganado? Porque desde su primera aparición pública, después de la tragedia, se notó frío y poco orgánico, como quien estuviese leyendo algo planificado. Y no es así. La gente, cuando tú conectas con las emociones de la gente, como dice la Biblia, llorar con los que lloran, sufrir con los que sufren. Entonces, al comportarse tan frío con esto, yo no digo que no tuviera su sentimiento ahí adentro, pero, o sea, yo no escudriño la mente y el corazón, lo escudriña Dios. Yo te juzgo por lo que yo veo de ti, por lo que tú expresas, por tu lenguaje verbal, por tu lenguaje no verbal. Entonces, durante esa entrevista, en varios puntos, entiendo que se incriminó ante la opinión pública para que lo sigan sacrificando. Porque decir que de 232 familias, solamente he tenido contacto con 3, o sea, ya eso es una falta de compromiso, vamos a decir. Pero además culpar de que el gobierno, que nunca lo supervisaron, y que quizás por eso es una desfachatez muy grande y una justificación que no tiene mucho asidero. O sea, a ti, el que tú no hagas una cosa, por ejemplo, yo le decía a Tiago, que tiene 6 años, la semana pasada, que rompió una copa, que la tomó de la mesa y la rompió. Mamá, fue sin culpa, fue sin querer, me decía Tiago. Y yo le dije, con mucho amor, pero se lo dije, sí, mi amor, fue sin querer, no fue tu culpa, pero sí tu responsabilidad. Fue tu responsabilidad, Tiago, porque la tomaste, la tenía, no debiste hacerlo, o debiste agarrarla bien para que no cayera al piso. Tienes que entender, mi niño, que aunque tú no seas culpable, que aunque tú no hicieras eso a propósito, sí fuiste responsable de que ocurriera a un niño de 6 años. Entonces, Antonio Espaillat no provocó, no fue culpable directo, vamos a decir, no quiso que eso ocurriera, pero es responsable como propietario del negocio. Y debió dar la cara de manera más activa con las víctimas. Y esa entrevista que Edith Feble se la jugó ahí como periodista, consiguió esa entrevista con ese hombre, ya tú sabes que eso fue un palo periodístico, como decimos los periodistas. Pero él, esa aparición extemporánea, después de casi 15 días de la tragedia, y venir a alegar una serie de justificaciones y argumentos ambivalentes y que no tienen mucho, eso lo dejó muy mal parado. Yo no sé si tuviste las reacciones de medios, de la población, de la población que es la que lo juzga de manera directa. Bueno, Rosa, yo primero te voy a analizar el lenguaje verbal
y el lenguaje corporal. Lo primero, que Antonio, pese a ser dueño de la mayor cantidad de emisoras que históricamente haya poseído una persona en la República Dominicana, nadie ha poseído más emisoras. Y mira que Gomedía anda cerca, pero nadie tiene ahora mismo más poder mediático. Se calcula que alrededor de 140 periodistas trabajan para los medios de Antonio Payá, RCC Media. Entre comunicadores, hacedores de opinión y cuánta cosa podamos decir. Porque aparece de todo. En su lenguaje verbal, tú te das cuenta de que él intenta llevar un tono de voz que no es el de él. Él se muestra como sumiso, como que está un poquito como pausado, como que está, como que siente un dolor en el alma. Que la gente lo victimice. Pero ¿qué sucede? Que eso nunca va a funcionar. Va a dar la sensación de que es orgánico. Exacto. Eso es lo primero. Exacto. Lo segundo, en su lenguaje no verbal, su lenguaje corporal, él comete muchos movimientos que delatan que está haciendo un esfuerzo por hablar de una manera y rebuscar palabras. En la forma en que se organizaron las preguntas, porque no podemos decir que las preguntas no se organizaron las preguntas. Él tiene una barrera de defensa. Se organizaron las preguntas. Claro. Las preguntas estaban hechas para que él saliera bien, pero él no tiene el manejo comunicacional, no tiene ese manejo, no tiene ese tigueraje del verbo que muchas veces se necesita. Esa comunicación asertiva, esa comunicación efectiva. Y muchas veces esta gente son, aunque él tiene a María Elena Núñez, que ha servido de vocera, pero una vocera muy pasiva, déjame decirte. Ella lo advirtió y lo dijo, que ella no iba a hacer más. Sí, porque ella no podía, claro. Su forma no es para Exacto. eso. Ahora, si en caso de que a mí me tocara haberlo asesorado en algún momento lo primero, que no hubiese durado tanto para hablar extendido. Muy extemporáneo. Porque él envió un mensaje el primer día, no funcionó. Tú tenías tiempo para analizar, hacer un cuerpo multidisciplinario que te asesore. Para mandar un mensaje coherente y estratégico. Entonces, no se hizo. Prefirieron, se llevó de los abogados, porque el abogado siempre cree que sabe de imagen y de comunicación. Uh-huh. Y el abogado lo que sabe es de derecho. Exacto. Y él le dio una recomendación que en derecho es la mejor. Los abogados le han dado una recomendación que en derecho es la mejor. En derecho. Delante de un juez. Pero estamos frente a la opinión pública, que son sus verdugos. A silencio. Dime tú. Pero ¿qué sucede? La dimensión mediática de este suceso, donde murieron 232 personas oficialmente. Sí. Donde murieron 232 personas. Hay 195 heridos. Tu vocera ya dijo que habían 459 y ahora tú dices que habían 500 y algo. ¿Tú comprendes? La coherencia es muy importante. ¿Tú comprendes? La coherencia es vital. Ya hay un problema de cuadre. Uh-huh. Porque a mí no me cuadra que en ese lugar hayan muerto el 90% de las personas que estaban presentes. Tiene que haber salido un poquito más. Porque hemos escuchado mucha gente que estuvo ahí. Quedado con vida, por supuesto. Claro. Gente que salieron y que le pasó algo, pero que no fue tan grave. Entonces, hay muchas situaciones que van a derivar de esa entrevista. Ya han comenzado las querellas, ya se preparan los juicios, se preparan Hay gente que quiere que hoy mismo lo agarren y lo cuelguen de un poste. Lo que ocurre es que aunque tú quieras, aunque yo quiera, quizás métanle 30 años, porque uno como víctima
siempre exige y quiere que sea el peor En mi castigo. conclusión, Pero la ley no dice eso y lamentablemente tienen que actuar acorde a la ley. en mi conclusión, hay muchas cosas que le creo y otras que él tiene que hacerme otro cuento. Tiene que taparse un ojo y hacérmelo de pirata. Yo definitivamente Mira, pienso que hubo negligencia. Mira, Que hubo negligencia de que hubo y negligencia descuido, la hubo, y descuido. pero yo le creo que él nunca se imaginó que un techo se iba a desplomar. De hecho, Pues sí, de eso hecho, es creíble, de que hecho, uno no se lo imagine, por supuesto. de hecho, te voy a decir algo. Yo no sabía que un techo se podía desplomar por completo. Tan Porque plano así. no estamos hablando de que cayó un escombro de aquel lado Una y otro de este esquina, lado, no. porque yo he visto, por ejemplo, en el terremoto de Haití se destruyó el palacio. Pero cuando tú ves las imágenes del momento del terremoto, es que se desbarata un pedazo Por allí, se desbarata, partes, pero no por se desbarata partes. todo No al así. unísono. Todo al unísono. Es como cuando tú ves en estas imágenes de la película que tú ves que los edificios van cayendo completos de uno y porrazo. Porque hasta la Torre Gemela, que sufrieron el ataque de 2 aviones simultáneos, tardaron rato en desboronarse. Y porque ya los equipos lo que estaban haciendo terminando de desboronarlo. ¿Tú comprendes? Sí, sí. Entonces, yo le creo la parte de que él nunca se imaginó que una tragedia así iba a suceder, porque lo ponía en riesgo a él, No, pero ponía en riesgo su familia estamos de acuerdo. y ponía en riesgo, él celebró su cumpleaños ahí con la familia entera en No, diciembre. y estaba todos los lunes ahí, En que de diciembre. hecho no estaba porque estaba fuera del país, según él mismo dijo. Mire, yo estoy de acuerdo contigo. Entonces- Él no iba a querer jamás, porque esto es un problema que ese señor tiene encima y grande. No, claro, y grande. Y grandísimo. Yo creo que él nunca, ahora Ahora de que, bien, eso fue una negligencia que llevó a una tragedia. de que él, Simple. de que él utilizó el pensamiento del empresario dominicano. El empresario dominicano es menos inversión y más recaudo. y más recaudo, En el negocio es mejor. En los días de la tragedia, que todo el mundo hacía opiniones distintas, Ujú. desde diferentes contextos. Ese día de la tragedia, yo escuché que una persona dijo como que él le habían dicho que le iban a cobrar 4 millones de pesos para arreglar algo, pero que iba a tener que No, cerrar. eso no. Y como que iba a tener que cerrar la discoteca por 15 días. No, a lo no, que él no quiso cerrar por 15 No, días. es que ese para trabajo no hacer se hace en trabajo. 15 días. El trabajo que, si fuera ese trabajo, él nadie. Mira. Ni 4 millones de pesos tampoco, como él lo dijo. No. O sea, Te digo qué fue lo que pasó ahí. Ahí lo que sucedió es que ellos le iban a sacar la mayor plusvalía a ese lugar para algún día construir algo más grande. Ellos no pensaban nunca que una cuestión así pudiera suceder. Ahora, David, yo te voy a decir. Y una te cosa. voy a decir algo también, porque hay mucha gente pensando que este va a ser el juicio del siglo. Aquí, ni por corrupción, ni por asesinato, aquí no hay forma de que ese hombre no lo pongan a pagar las indemnizaciones del lugar y que eso se quedó así. Pero, David, la ley dice que son de 6 meses a 2 años de prisión. Entonces de ahí no va a salir porque él sea rico, porque sea Antonio para allá, porque sea millonario. La ley no va a cambiar porque sea él. Pero tú estás hablando claros ahí. pero 2 años de prisión no es nada. No es delante de lo nada. que tú- de lo Pero que tú- eso es lo que te digo, que es una de lo que estamos tontería, pero planteando. que no lo hace, que con una fianza sale. No va a ser, o sea, no va a pasar. Ahora bien, Pero espérate. aquí nadie ha cumplido cárcel. Pero ¿Por te qué la digo, va a cumplir? Eso es igual que el accidente de tránsito, que tú matas a 4 gente y tú tampoco haces cárcel, porque la ley es débil. No. Hasta que aquí no se modifique el código penal, es así. Va a ser así, va a seguir siendo Averigua así. dónde está el chofer que ya había tenido varios accidentes fatales y que no hace un año que dejó, le pasó por encima a todo el que encontró en el medio, en un teteo. Averigua dónde está. El de la camioneta de aguacate. Averigua dónde está. Pero es porque la ley, no es de que no, porque qué sé yo, que la ley está La así. Hasta ley- que no se modifique el código penal, va a seguir siendo así, señores. Pero otra No. cosa es, David, mira una cosa que me llama muchísimo la atención. El Código Penal lo que está en que las mujeres no tomen decisiones de por sí mismas. Pero ese es el tranque que tiene el código. Yo no sé hasta cuándo vamos a durar con esto, señores. De verdad que no. Pero bueno, mira. Que algo que me llama poderosamente la atención y que lo he analizado y requete analizado Ujú.
Y las víctimas que no necesitan dinero, porque tienen más dinero que Antonio Espaillat, que lo que tienen es el peso del dolor, Bueno, que cargan el peso de un dolor por la muerte. Por ejemplo, Eduardo Estrella, su hijo. Doña Melba, que su única hija. El otro señor de los Grullón y la esposa Joana. O sea, el peso del dolor que esa gente no, carga. no, pero Y ellos no necesitan dinero. Entonces, y los dime ahí. hijos, Ahora dime tú de ahí. los empleados, Dime ahí. 6 empleados que murieron. No, porque eso lo resuelve con dinero, porque esos necesitan dinero. Esa gente lo va, Precisamente. óyeme, esa gente la resuelve, espérate. Si los problemas si ahí todos los que hubiesen muerto hubiesen sido empleados, eso lo resolvía fácil con dinero, porque son gente pobre, lo iba a indemnizar. Bueno, Y pero hasta sin ahí embargo, llegaba. hay muchos ricos que ni siquiera van a presentar demanda. La gente del popular no va a presentar demanda. Claro, porque ellos no necesitan dinero. porque Eduardo ellos tienen Estrella no va a presentar demanda. Pero entonces eso se va a quedar así de parte de ellos. ¿Tú crees que eso se va a quedar así de parte Entonces, de ellos? ahí cuando viene a ver, No creo, hasta ahora, no creo, lo que han creo. llegado ahí son menos de 10 demandas de 231 víctimas. Los extranjeros no van a venir a joder con eso. Otra cosa que él dijo ahí que no debió haber dicho, entre las cosas que dijo que no debió haber dicho, que fue que dijo, bueno, ya yo me he comunicado con 3 personas, ellos ninguno van a presentar demanda. Ya él me dijo a mí que No, ya no, él negoció no, con él- ellos. él no, que no. van a- o sea, Él hablaba ahí de los empleados, con la familia de los empleados, y habló de uno de ellos que él iba a hacer lo posible para que su hija no perdiera el año escolar, de atender. porque es que ese no es su problema ahora mismo, los empleados. El esa problema parte- de él son los ricos. Esa parte a mí no me gustó que él Que no la necesitan conversara, porque ni siquiera cuando tú estás ayudando a una gente que no tienes el compromiso contigo, tú debes decirlo. No, pero, eso fue como falta de pero él lo dijo. qué decirte. Pero, Lo que es que la zona del Jet Set se ha convertido en un santuario. ay, Misa, sí, antes de anoche estaba lleno. misa, sí, antes de anoche precisamente, ahí andaban los bucavíos, a los Fox y compañía con un asunto ahí. Que no la cojan de relajo esa zona. Entrevistando a gente que llegan Sí. ahí. No, familia. ellos andaban, él convocó a un encendido de vela a las 11 de la noche. Oye, a las 11 de la noche. Dios. Un encendido de vela. Y ahí llegó un influencer que le dicen DJ Shakira. Llegó con un vestido de, tú sabes, de mariposa, con una vaina rara y hizo ahí, bueno, creo que tenemos las imágenes por ahí. El asunto es lo siguiente. Varios legisladores se han dedicado a proponer proyectos de ley, gente opinadores, de que ahí que esos terrenos se utilicen para que se compren. Pero David, Mire, primer mire, día, es el lugar más ¿ya estaban azaroso. hablando de eso? Más azaroso para levantarle un homenaje a nadie. Rubí Pérez no hubiese querido que ahí le hicieran nada. Porque es el lugar más azaroso. Claro, pues eso es una tragedia. A Rubí Pérez, su homenaje, háganselo en Jaina. A los jaineros, háganle su homenaje en Jaina. Sí. Si hay que levantar un monumento para recordar ese día, háganlo grande, pero háganlo en un lugar que no sea tan siniestro. Que no tenga la que no familia que ir a tenga- recordar ese dolor ahí. Oh, pero ven acá. A revivir todo aquello, ¿no? Ya ahí tú pasas y lo que parece es, y van todo el que le gusta andar haciendo videos y haciendo cosas. Eso ya lo que parece, lo que es un relajo, eso ahí. Eso es lo que es un relajo. Entonces, no convirtamos ese lugar en el recuerdo de esas personas. Esas personas no lo representan. merecen No, eso, no Yesé no lo representa. Ese lugar no lo representa. Ellos merecen un lugar más digno, más grande, un lugar donde siempre que veamos hacia allá, sepamos que 231 dominicanos murieron por el descuido, Por la negligencia. por la negligencia de las autoridades. Que se sepa que entre esos dominicanos murieron personas que estaban para proteger que cosas así no sucedieran. Sí, 2 personas del ayuntamiento que eran de infraestructura. Entonces, ahora cuando él dijo cuando Antonio Espaillat dice que tenía 30 años, que no se supervisaba ese lugar, que nadie iba por ahí, ahora quieren buscar papeles de supuesta supervisión. La supervisión que se hizo ahí fue por el encendido, por un fuego que hubo en las plantas eléctricas. Se hizo una supervisión y ese fuego no afectó las paredes, que es lo que pudiera darle pie a los bomberos para mandar a demoler eso.
El que tenía que saber, además de la autoridad, que tenía 30 años utilizando un lugar que se había construido 20 años antes, o sea, 50. Ya ahí tenía 20 años un cine. Llegan y montan el YC, dura 30 años más, son 50. 50, wow. Entonces, quien tenía que saber eso eran las autoridades y el propio Espaillá. Esto ahí en algún momento hay que demolerlo, porque vaya y ponga una discoteca de esa magnitud en la zona colonial, donde él tiene jalado. Ve, ponga esa discoteca, a que ese edificio no tiene 50 años, ese edificio donde está jalado. No, Y como quiera, saber que está en una zona donde todas las edificaciones tienen que ser revisadas. Así es. Vamos a la última pausa. Gracias a la ley 0686, hace 39 años iniciamos un sueño, un compromiso con quienes construyen el futuro de nuestro país. En el Fondo de Pensiones de los Trabajadores de la Construcción celebramos juntos el esfuerzo y la dedicación a través de pensiones dignas. Gracias por ser parte de esta historia. Sigamos construyendo juntos. En Fopecons somos más que pensión. Bien, Rosa, llegamos a la parte final ya. Vamos a reiterar el agradecimiento a Latino TV y a toda esa gran cantidad de personas que a través de esa plataforma nos ven en los Estados Unidos y en toda Latinoamérica. Así es. Gracias a Latino TV y a ustedes por sintonizarnos. Sí, mira, Rosa, muchos visitantes durante la Semana Santa. Se habla de que casi 300,000 personas visitaron el país, extranjeros, turistas, que llegaron al país para aprovechar la Semana Santa aquí. Inclusive vimos ahí imágenes de personas muy famosas que estuvieron aquí, como Marc Anthony, que recuperó su villa de la Romana. Se le había quemado. Sí, wow. Ya la recuperó y ya ahí se vieron las fotos de su esposa y eso. Además, los cruceros siguen llegando a Pedernales, Puerto Cabo Rojo, Puerto Plata, Samaná y Punta Cana. Siguen llegando muchos turistas y eso hay que aplaudirlo, porque son de las cosas positivas. Claro, cuando uno ve todas estas cosas que suceden en la República Dominicana, bueno, pero todavía desde fuera nos ven con... Sí, todavía la gente quiere venir aquí. Nos ven como ese gran país donde se puede disfrutar. Eso es importante, sí, eso es bueno. Así es, así que no dejen de visitar la República Dominicana, no se lleven de nadie. Usted que nos está viendo en cualquier parte del mundo, si usted ve alguna noticia negativa de la República Dominicana, venga a contactar, que aquí esto es un paraíso donde usted puede disfrutar. Como en toda parte del mundo pueden suceder cosas aisladas que de las que usted tiene que cuidarse, pero en el 99% todo aquí es bueno. Todo aquí es bueno. Todo es bueno aquí en República Dominicana. El mejor trato, la mejor sonrisa, los mejores eventos. Oye, la República Dominicana lo tiene todo. Las playas. Claro. Todo. Sobre todo la comida. Ah, no, muchacho, nuestra gastronomía es excelente. Por eso estoy yo gordo, por ser dominicano. Ay, mi madre. Nos fuimos, Rosa. Bye, bye. Será hasta el próximo viernes. Si Dios quiere. Esto es Gente RD, viva expresión de dominicanidad.